Buenas tardes, mis queridos amigos. Llegamos a un programa más de Ética y Vida. Tengo conmigo pues a dos referentes en el tema del aborto generalizado. Vamos a hablar ahora en diferentes pues acercamientos sobre el aborto para que nosotros podamos ir conociendo más por qué hay causales, podamos conocer más por qué hay ciertas ideologías o ciertas fundaciones o quienes promueven esto en hospitales privados, hospitales públicos, en el seguro social. También me gustaría pues presentar a la televidencia a nuestros queridos panelistas y me gustaría que cada uno se presentara como un poco dando esa credibilidad al tema y pues los años de experiencia que llevan tratando esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues yo soy Mirna Pérez Carvajal, soy pediatra, tengo 25 años pues de trabajar en el área con los niños y también soy su especialista en cuidados intensivos. Muy bien, Luis. Sí, mi nombre es Luis Enrique Contreras, soy analista político. Pertenezco a Fundación Sí a la Vida, soy escritor y columnista del Diario de Hoy y otros periódicos digitales y soy representante inclusive de Fundación Sí a la Vida en la Organización de Estados Americanos que año con año se desarrolla en diversos países a tratar estos temas pro vida, pues para que los países como el nuestro no venga esa maraña política que se ha enquistado en otros países. ¿Cuántos años ya en este tema? Realmente es poco, diría que quizás en el 2017 ingresé a la Fundación Sí a la Vida, sin embargo, previo a eso, el tema yo lo abordaba en mis columnas de opinión, estaba como luchando solo, por decirlo de esta manera, pero Dios se encarga de unificarnos a todos. Tengo un programa también en Radio María, que se llama Saxum, que es 2 sábados al mes, donde yo tocaba estos temas. Inclusive lo interesante que ahí fue donde yo entrevisté por primera vez a una persona de Fundación Sí a la Vida. Contacté primero a Julia Regina Cardenal, quien es la presidente. Ella no podía en ese momento porque estaba mala de salud y asistió a una psicóloga, Evelyn Quinteros, y ella fue la que me dejó la espinita de decir, ¿por qué no está con nosotros? Y Dios sabe lo que hace, cómo nos va poniendo en su Pero momento. sí podemos decir que es más tiempo el que tiene que estar trabajando en pro de la vida de los niños. Sí, indudablemente hay algo muy importante quizás para los televidentes. Es un tema que no hay que dejarlo de un lado, porque en política, yo quiero abordar la parte política, muchos dicen es que esos temas son bien, se puede decir como para tocarlos con pinza. Y no es así, la vida humana no se puede tocar con pinzas, sino que es lo más esencial, es la piedra angular de una sociedad, pues por tocarlos con pinzas en otros países se ha legalizado este genocidio. Y por eso es importante que las personas, sean católicas, sean la religión que quieran profesar, o inclusive gente no creyente, se inmiscuyen en este tipo de temática porque el porqué del aborto es un negocio grande a nivel mundial y realmente es un exterminio de nuestra propia raza humana, pues, y debemos de conocer por qué es que se está haciendo y por qué es malo en concreción hacerlo, pues, porque nos venden la idea ahora, hoy en día, de que esto es relativo, que en algunos casos sí es bueno, y la vida humana no es negociable, pues recordemos que los que somos creyentes lo sabemos, solamente Dios puede quitar la vida, y cuando ya mencionan la parte de la eugenesia, que cuando viene como malformación, es decir, los nazis hacían eso en los campos de concentración. ¿En qué nos vamos a diferenciar como seres humanos si estamos haciendo lo mismo? Estamos tratando de valorar la vida de forma utilitarista, pues si nos sirve, lo dejamos vivir, si no, no. Por ejemplo, dar ejemplos concretos, en Islandia, ese país ya se jacta a nivel mundial de haber erradicado a las personas con síndrome de Down. Y lo dicen abiertamente, para ellos es como un gran logro. Es triste ver cómo se está asesinando a estas personas y los medios de comunicación son sumisos ante ese tipo de políticas. Pues inclusive hay un día que a nivel mundial se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down y a nivel mundial lo celebran, muchas empresas que son pro aborto lo celebran, es decir, que no hay un equilibrio en lo que dicen y en lo que hacen, pues hay una contradicción total y por eso es importante que la gente lo conozca. Sí, qué bueno que vamos para allá, doctora, también de un punto de vista científico, de un punto de vista, también sabemos que hay encuestas o mejor dicho, datos que el Ministerio de Salud pues revela a la población en general, pero que no se dicen y también que por supuesto todas estas personas que están en todo este lobby en pro del aborto y las fundaciones que lo respaldan,
tampoco lo publican, ¿no? Sí. O sea, solo publican el pedazo donde hay el 0.01% de la población. Entonces ese es el caso que quieren tomar. Y me remito a esto, que serían las causales, pero también si usted nos puede ir ayudando un poco a entender qué es lo que el Ministerio de Salud tiene ahí para que nosotros podamos estudiar y también ir formando nuestro propio criterio. Bueno, sí, en realidad creo que, como bien decía Luis Enrique, la vida humana es el primer derecho que tiene el ser humano, porque nadie va a legislar sobre muertos, ¿verdad? La salud materno-infantil ha sido uno de los estandartes de los países, tanto desarrollados como vía de desarrollo, en la cual nos miden. Según la salud materna e infantil, se puede catalogar que un país va mejorando el desarrollo, ¿verdad?, de los estados. Entonces, en base a eso, cuando se empieza a introducir a la voz pública o a la opinión pública, si hay seres humanos que tienen derecho de no vivir, ¿verdad?, porque el aborto, o como se llama por algunos grupos, la interrupción del embarazo, le llaman, básicamente es quitarle la vida a un ser humano, ¿verdad? Es quitarle la vida, porque un embarazo no se puede interrumpir y volverse a reanudar. Un embarazo, al contemplar a alguien que un ser humano no tiene un derecho a poder sobrevivir, quiere decir que lo que va a hacer es quitarle la vida. Técnicamente, desde el punto de vista jurídico, eso se llama asesinato, ¿verdad? Entonces, en realidad, para emitir un juicio o una opinión, uno a veces tiene que tener un poco de datos, ¿verdad? Un poco de datos, si es real que yo tenga derecho a decirle a alguien que no merece vivir, y bajo esto yo creo que sí, para emitir una opinión uno debe de tener un poquito de conocimiento, porque da pena, pero actualmente la vida es opinable, ¿verdad? Es opinable. Yo sí escucho gente profesional y no profesional que dice sí, pero porque para empezar se usan términos que son a veces no tan específicos. Por ejemplo, si a mí me dicen, mire, y no es necesario practicarle un aborto a una mamá cuando está en riesgo de perder la vida, se oye esto como una causal. Pero cuando me dicen cuando está en riesgo de perder la vida, en realidad las personas que han estudiado muchísimos años para prepararse, para sacar adelante una madre con una patología de base, que puede ser diabetes, puede ser padecimientos de la presión, cardiopatías, que son madres que pueden estar en riesgo. Es una población que así se cataloga como de alto riesgo cuando está embarazada. Y yo hablo con los médicos que están en alto riesgo en el Hospital de la Mujer y tienen unos datos estadísticos de sobrevida increíblemente altas. Epidemias, por ejemplo, de influenza, que tienen altas mortalidades cuando vienen en mujeres embarazadas, en este hospital, sacan muchísimas mujeres. Y de hecho, esos datos son de las páginas del ministerio. Usted las puede buscar, y cualquier televidente que quiera informarse, los datos del 2016, que son los más recientes, del 2015 al 2016, la mortalidad materna en este país se redujo en 58%. Esa es sin tener aborto. Entonces, cuando uno escucha decir que hay que legalizar el aborto para reducir la mortalidad materna, eso no es una realidad, porque ya se redujo en este país nuestro, que es catalogado como país de vías de desarrollo, ya se redujo por datos estadísticos que hay en el Ministerio de Salud, un 58%, ¿verdad?, de un año al otro. Y eso solo se puede hacer porque subieron los estándares de calidad los médicos que las atienden, más capacidad del personal, más capacidad tal vez de la consulta realizada en lugares donde no había. Se aperturaron servicios como lo voy a mencionar, que hay estudios hechos, realizados en Latinoamérica,
de cuáles son los verdaderos factores que reducen la mortalidad materna, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos revisando la página del ministerio, las causas de muerte que ellos reportan son causas totalmente tratables por la medicina que nosotros realizamos en el país. Ahí dice que las mortalidades han sido por sepsis, por heridas operatorias infectadas, lo que se llama preeclampsia grave, que es cuando a la madre se le eleva la presión, y todas estas enfermedades tienen sus protocolos de atención. Los médicos, antes de que se quisiera legalizar el aborto, o sea, ¿cuántos años hay que el país tiene médicos? O sea, esto no es que hasta hoy que está la intención de legalizar el aborto, se ha puesto en patena. Y antes los médicos, ¿qué hacían? Lo mismo que hacen ahora, ¿verdad? Estudiar, prepararse para atender las patologías que están previamente a que una mujer se pueda embarazar y las propias del embarazo, ¿verdad? Entonces, esto está ahí. Es un dato real, concreto, de nuestro país, ¿verdad? Pero también hay datos y estudios científicos que relacionan la mortalidad materna a enfermedades propias, no por el aborto. O sea, nuestra población debe de conocer que legalizar el aborto en nuestro país se puede reducir las muertes maternas sin legalizar el aborto, porque no es el aborto la causa de por qué se mueren las mujeres, sino son enfermedades propias que se presentan en el embarazo o que están previamente a que una mujer se embarace. De hecho, se podría decir que si se llegase a legalizar el aborto, estas muertes ni van a subir ni van a bajar, porque ya no son causales, bebé, no es la, o sea, podrían incrementar, porque en realidad el aborto mata mujeres, o sea, eso de que el aborto es seguro es mentira. En Estados Unidos se han visto casos así. Por ejemplo, una señora en Estados Unidos, la cual le habían dejado un fragmento del cráneo de su bebé abortado en la matriz, tuvo que regresar a la clínica abortista y parece que la dejaron estéril. O sea, no murió, pero la lesionaron pues de por vida, ya no puede tener hijos. Y en otros países está pasando eso, porque muchos adolescentes, por ejemplo en España, ser menor de edad no importa, no es alguna barrera para poder abortar. Mujeres jóvenes que están quedando estériles ya no van a poder tener hijos, y es peligroso. En nuestro país sabemos que la salud pública es endeble, es paupérrima, tenemos hospitales, por ejemplo recientemente en San Miguel, como una inundación gravísima, pues, y es triste porque realmente también el Seguro Social vemos como meses después dejan las consultas para enfermedades comunes, ya no se diga este tipo de procedimientos que obviamente están matando a un ser humano, porque recordemos que el lenguaje es clave. Como decía la doctora Carvajal, muchos lobbies abortistas de estas organizaciones que lo promueven a nivel mundial tratan de disfrazarlo, llamándole interrupción del embarazo, aborto terapéutico, siempre tratando de poniendo otra palabra a la par o más palabras para invisibilizar que se está matando a un ser humano. Eso es abortar. Inclusive a nivel internacional se maneja que le quieren cambiar nombre, ya no llamarle aborto, para que sea más invisible para las personas que desconocen el procedimiento, qué es lo que se está haciendo. O sea, es preocupante. Inclusive mencionan por la salud de la vida de las mujeres, ocupan una lingüística bastante estructurada de forma extensa para que las personas se confundan. Hacen ver que también como que el aborto fuera una enfermedad, la salud sexual, la sexualidad, exacerbar la sexualidad y como que vinculando a la parte afectiva, y eso es triste, pues que sea de esa Sí, forma. tengo que interrumpirlos porque ya estamos llegando a la primera mitad de este programa. Sin embargo, dejamos para nuestro regreso con esta siguiente incógnita. Es, una vez países que se han ido aprobando esto por medio de las causales, vamos a responder después si el uso principal o el principal motivo por el cual es el aborto es cualquiera de estos causales. Cuando volvamos.
siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Seguimos con más de su programa Ética y Vida. Llegamos al segundo bloque y recapitulando me acompañan el licenciado Luis Contreras, quien es analista político, y la doctora Mirna Pérez, que es médico pediatra intensivista. Teníamos una pregunta antes de salir al corte comercial y decía, ¿qué pasa en estos países donde se aprueba el aborto bajo el motivo de los causales? ¿Son estos las principales causas de uso del aborto? La violación, el incesto o la enfermedad de la mamá o la enfermedad del niño, ¿son estas las causas de uso? Quizás antes de que la doctora lo aborde más a profundidad, ya con las estadísticas concretas, yo quisiera poner de ejemplo España, porque España básicamente es como el país, yo lo manejo siempre de esa forma, como el conejillo de Indias de estos lobbies abortistas, de estas organizaciones que lo promueven. ¿Por qué? En 1985 España aprobó las 4 causales que están promoviendo aquí en nuestro país, para que la gente se ponga en contexto. Obviamente esas causales son netamente excusas pues, para legalizar este asesinato. ¿Qué fue lo curioso? Que en su momento decían los políticos que abogaban por estas leyes nefastas para España, que solamente era por esas 4 causales, que las mujeres no podían abortar por otra situación, sino que específicamente, encasilladamente por eso. Sin embargo, eso con el tiempo va cambiando. Evidentemente no lo hacen de un día para otro ni de meses. En el año 2010 hubo una ley en España, la Ley para la Ciudadanía, que se aprobó de igual manera, donde se expandió más el aborto. Siempre buscan entrar a los países, por ejemplo, si está muy difícil la lucha para poder legalizarlo, como es el caso de El Salvador. En su momento hubo un político acá que lo quiso proponer solamente por 2 causales, es decir, lo van reduciendo, aunque sea por una causal, dicen a veces las organizaciones pro aborto, para posteriormente, al transcurrir el tiempo, se vuelva algo tan normal y comenzar ampliándolo por otro caso. La doctora mencionaba al inicio, creo, acerca de cómo nuestro país están abocando hoy por el caso de violación. ¿Por qué? Porque eso implica una cuestión emotiva, hay una violencia de por medio hacia la mujer cuando ha habido violación, y para que la gente se sensibilice hacia ella, como diciendo, pobrecita ella, que aborte. Buscan atacar de diferentes formas. Estos organismos son muy estratégicos y España es un ejemplo de ello. Doctora. Bueno, esto no se ha observado y hay estudios. Por ejemplo, hay un instituto dirigido por el doctor Elarco, que él estuvo acá en nuestro país. Él tiene el Melissa Institute, es un estudio porque él es epidemiólogo, médico molecular también, con estudios en genética molecular, y pues tiene muchos estudios acerca de la vida humana y sobre el aborto. De hecho, los 2 estudios más grandes de población latina han sido realizados por él. Un estudio de 50 años, de evaluación de 50 años en Chile, que es, a pesar de ser un país latinoamericano, es un país que la mortalidad materna está tan reducida que solo Canadá lo tiene mejor. Entonces, a pesar, como él dice, que no cuentan quizás con un nivel de desarrollo como el de Estados Unidos o Canadá, están al nivel de estos países desarrollados. Y él revisó todos estos datos estadísticos y luego hizo otro estudio natural en la población de México, que legalizó el aborto en el 2007, con leyes más restrictivas en otros estados, pero en el DF más liberales. Todo dicta a que estas causales son como para abrir
la puerta, ¿verdad? Ya media vez está legalizado, la gente no lo usa solo por las vías. De hecho, alguien decía ahí que, que aborto siempre ha habido y que siempre iba a haber, esté legal o no. Entonces, ¿cuál es el interés de legalizarlo? Porque la ley, nosotros los ciudadanos vemos la ley como algo educativo, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes de tránsito. Si nosotros nos pasamos el semáforo en rojo, sabemos que nos vamos a ir a estrellar. Entonces, la ley para nosotros es como que nos está educando que eso es un peligro. Y si usted lo legaliza, el grueso de la población entiende que porque es algo bueno, ¿verdad? Es algo bueno para la población. Pero todos los estudios demuestran que hay un crecimiento lineal desde que se aprueba el aborto, ¿verdad? Por eso decía este comentario, este científico investigador, que después ya pareciera que es un deporte matar a los hijos. Porque en España, en 1987, que se legalizó, 85, habían 12,000 abortos. Y es una cifra inflada, ¿verdad? 20 años después hay 120,000 abortos, ¿verdad? Hay más de 1 millón de abortos de niños abortados o que se les ha quitado la vida. Luego de eso viene el tema que decía Luis, el tema de la eugenesia, que quiere decir solamente niños sanos, solamente niños saludables. Y ahí tenemos los más afectados en todo esto han sido los niños con síndrome de Down, que actualmente el niño con síndrome de Down es considerado como alguien inviable, ¿verdad? Como alguien inviable. Así lo han hecho ver a la población. Y nosotros conocemos cuántos niños, ¿verdad?, incluso llegan a ser profesionales universitarios. Entonces, y mencionan pues algunas patologías. Por ejemplo, acá en el país, sí yo tuve la oportunidad de escuchar que habían, por ejemplo, niños con cardiopatías. De hecho, las enfermedades congénitas siempre las han habido y siempre las van a haber, con y sin ley. O sea, porque la naturaleza no es perfecta. Entonces, siempre van a haber anomalías congénitas, cardiopatías, enfermedades del sistema nervioso central y enfermedades del aparato del tubo gastrointestinal o del aparato digestivo. Son las que encabezan las anomalías congénitas en el mundo y nosotros también. De todas esas patologías, todas en este país, pues qué bueno, hay profesionales expertos en curar. Yo, por ejemplo, tengo 25 años de trabajar en los programas de cirugía cardiovascular y que tenemos a bien que vienen expertos de otros países, ¿verdad? Vienen grupos de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, a ayudar y apoyar, ¿verdad? Porque es la patología más común de anomalías congénitas. Y ya llevan más de 1,000 solo hechas por cateterismo, que es un procedimiento no invasivo de niños de El Salvador, ¿verdad? Comprados con fondos en donde participan ONG de la población civil, hospitales privados y niños de la población en general. En San Miguel hay una doctora que es la referente de anomalías congénitas que hizo un estudio en el 2013, 14 y 15 y publicó los datos estadísticos en San Miguel y son los mismos para todo el país y son los mismos para todo el mundo. Y fíjese que dentro del estudio que ella publicó y recabó la información, ¿verdad? Igual, cardiopatías congénitas la primera causa, sistema nervioso central segunda y anomalías del aparato gastrointestinal. Bueno, no vamos a mencionar nombres, pero todo eso con cirugía lo corrigen acá. Y ella preguntó algo bien importante, ¿verdad? Ella preguntó, de todos los embarazos de las madres que habían tenido algún niño con algún defecto de esta naturaleza, habían tomado vitaminas, les decía ella, ¿verdad? Que nosotros sabemos hoy que es el ácido fólico. Ninguna de las que tenían anomalías congénitas habían recibido vitaminas o ácido fólico previo al embarazo y durante el embarazo, que es la recomendación antes de tener un bebé, tomar ácido fólico, ¿verdad? O vitaminas, como se llaman. Ella lo sacó ese dato en Estados Unidos para reducir las enfermedades del tubo digestivo, del tubo neural o sistema o patologías o enfermedades de la cabecita, del cerebro y de la columna. Lo que hicieron fue introducir el ácido fólico,
¿verdad? En alimentos y en la dieta más común de la población en edad fértil. Y con eso han reducido importantemente la causa de enfermedades congénitas. O sea, no necesita programas sociales de altísima inversión económica para reducir enfermedades controlables. No se necesita el montón. Yo me acuerdo que en los años 90 llegaban muchos niños a los hospitales enucleados, o sea, con los ojitos rotos, con patología por desnutrición severa o por deficiencia de vitamina A. Nosotros veíamos ciegos, quedarse ciegos a esos niños. ¿Y qué se hizo? Enriquecer el azúcar con vitamina A, ¿verdad? Y eso ya no se ve actualmente. En los años 90 nosotros veíamos muchísimos niños quedar con secuelas neurológicas llamadas parálisis cerebral por meningitis secundaria a enfermedad como el Haemophilus influenza, una bacteria gravísima que afecta a las vías respiratorias y hacía meningitis. Se implementó los esquemas de vacunación para todas las niñas y hoy es raro, ¿verdad? Hoy estamos viendo meningitis por otras entidades, pero por esta causa se erradicó. O sea que a veces las enfermedades no requieren que nosotros le quitemos la vida al niño para poderlo mejorar o ayudarle a la familia. De hecho, las madres lo que quieren, siempre lo he dicho, es que nosotros como profesionales les ayudemos a salir de ese problema, a apoyarlos si tienen una enfermedad congénita y ayudarlos a prevenir si esto es prevenible, con programas adecuados de desarrollo social. La salud materno-infantil no se va a reducir quitándole la vida a los enfermos, quitándole la vida a los niños, no se va a reducir. Se va a reducir implementando programas de asistencia médica, probablemente llevarle las especialidades a lugares más cercanos, donde sí yo he visto que gente que viene, como decimos nosotros, tarde a iniciar un proceso, ya sea quirúrgico o médico, un tratamiento, porque me dicen es que no tenía para el pasaje. O es que fíjese que yo me tengo que venir, para venir, por ejemplo, de un cantón de Morazán, la persona no puede venir a la consulta hoy mismo y regresarse a su casa. Tiene que venirse con 1 o 2 días antes, ¿verdad? Buscar un pupilaje, pagar comida para el niño, esperar la consulta del día siguiente y luego al día siguiente, si sale tarde de la consulta a la 1, ya no se puede ir para su lugar. Entonces ellos miden todo esto y dicen, no me alcanzan $50 para ir a esta consulta. Entonces, uno pareciera que dice uno, no, es que el pobre lo que necesita es aborto. Esa es una... No lo dicen así los que promueven el aborto, pero eso transmiten en redes sociales. Uno mire, ¿para qué es pobre y tiene hijos? O sea, la pobreza es sinónimo de que no pueda hacer familia a alguien. No. En otros países, inclusive Evo Morales en Bolivia estaba promoviendo el aborto por pobreza. También a veces se van a cuestión económica, a una cuestión material, pues, y como lo dice la doctora, es interesante ver que con poco se ha podido lograr mucho en avances médicos de prevención de muertes. Entonces, ¿por qué no canalizar todo ese andamiaje económico que poseen estos organismos pro aborto para mejorar los sistemas de salud? Es decir, hay algo incongruente en ese tipo de iniciativas. Y por ahí quería llegar, porque esto es bien importante dejarlo como muy claro a nuestros televidentes, y es que más parece una deficiencia en nuestro sistema de salud, sí, que una deficiencia en los bebés que no merezcan nacer. Así es. También asumo que en la parte privada esto se ve menos, ¿verdad? Muchas cosas se pueden ver menos, otras cosas también es tema de educación, porque el tema del ácido fólico a veces no se promueve. Sí, así es. Sí, se ve menos porque hay menos desnutrición, ¿verdad? Pero vaya, para concluir en conclusión, uno de los estudios más importantes de los 50 años de evaluación que hizo el doctor Elarcot en Chile es la reducción de la mortalidad materna se logra aumentando la educación en la población en general, pero ya que las mujeres son las que se embarazan, aumentando los niveles de escolaridad. Por cada año que incrementa la escolaridad en la mujer que se embaraza, se reducen 26 puntos, según unos estudios que hay en las revistas que se ha publicado estos estudios.
se reducen 26 puntos en cuanto a que la mujer usa más, por ejemplo, usa más los niveles de atención médica. Porque yo puedo llevar un especialista de tercer nivel a una población que tiene escaso desarrollo de escolaridad y no lo va a usar bien, ¿verdad? Entonces, al incrementar el nivel de educación de la población, se mejora, se reduce la mortalidad materna, se le reduce en general toda la salud de la población, aumentando también el acceso a las consultas, como hemos dicho, aumentando la salubridad, la recolección de basura. Esta gran epidemia que tenemos nosotros de fiebre tifoidea es pura basura en las redes públicas. Moscas por todos lados, hasta en los hospitales se mira esta epidemia. Mejorando las alcantarillas, las aguas negras, ¿verdad? Reduciendo toda esta cantidad de espera en la población. Vea, una señora que, por ejemplo, que tiene un diagnóstico de lupus, de insuficiencia renal, se embaraza y la consulta la tiene a veces casi hasta el año, ¿verdad? A los 6, 8 meses. Todo esto se puede mejorar y eso va a reducir la mortalidad materna. Bueno, entre otras cosas. El tiempo ya se nos acaba. Luis, doctora, muchísimas gracias. Terminamos acá otro programa más de Ética y Vida. No nos cambie.